Oremos. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de conocerte más. Que a esta hora tu palabra, tu Espíritu Santo impresione nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y podamos entender que tú haces todo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes tienen ahí su boletín. ¿Tienen el boletín con ustedes? No, ya me pusieron el tema en la parte de atrás. Esta tarde vamos a hablar acerca de que Jesús pelea por ti. Por cuestiones del tema tuve que poner Jesús pelea por ti. Pero quisiera que esta tarde saliéramos convencidos que Jesús pelea por mí. ¿Me entendieron eso? Jesús pelea por mí. ¿Lo puedes repetir esta tarde? Jesús pelea por mí. Una vez más, por favor. Jesús pelea por mí. Aun cuando el tema es Jesús pelea por ti, es porque te voy a hablar esta tarde a través de la palabra de que Jesús pelea por ti, pero tú y yo debemos salir convencidos que Jesús pelea ¿por qué? Por mí. Y aquí tenemos la historia. 1 Samuel capítulo 17. Antes de comenzar a leer, ¿ya lo tienen todos abierto? ¿Cómo dice ahí el título que tiene el capítulo? David y Goliat. David versus Goliat. ¿Cómo dice? David mata a Goliat. Vamos a hablar entonces de quién. Miren, esto es interesante. ¿Saben ustedes cómo se define la historia de la humanidad? ¿Saben ustedes cómo se define? ¿Cuál es el concepto de historia? Cuando se refiere a la historia que cuentan acerca del mundo, la historia del universo, la historia... ¿Saben ustedes cómo se define? ¿Cuál es el concepto, la descripción de historia? ¿No? Sencillo. Historia es los hechos de los hombres. ¿Están conmigo? Cuando tú y yo leemos la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios, no vamos a estudiar la historia, los hechos de los hombres. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar la historia de Dios para los hombres. ¿Están conmigo? Si vamos a definir la historia bíblica no es la historia de los hombres, es la historia de Dios con nosotros. ¿Recuerdan cómo les dije que era el que se llamaba el tema? ¿O está todavía? Sí. Pero les dije que le íbamos a cambiar una palabra. ¿Cuál es la palabra que le vamos a cambiar? Vamos a quitar ti y vamos a decir mí. Por lo tanto, hoy vamos a encontrar a Jesús peleando por mí, a Jesús peleando por ti. ¿Me acompañan? Definitivamente, nosotros conocemos la historia de David y Goliat. ¿Cuántos no la conocen? Con confianza. ¿Cuántos no conocen la historia de David y Goliat? Les pregunto porque si no la conocen, entonces vamos a salir hasta las 5. Pero si la conocen, entonces la resumimos. ¿Cuántos conocen la pelea de David y Goliat? ¿Con cuántas piedras mató David a Goliat? Ay, que no recogió 5. Recogió 5, pero una bastó. ¿Ok?
Entonces, sí, ¿saben la historia? ¿Ustedes saben cómo mató David a Goliat? ¿Cómo lo mató? Los voy a mandar a leer la historia. Pero no es el tema. Pero sí, que les quede de investigación. ¿Cómo mató David a Goliat? Gracias, pastor. Ya el pastor me le dio la respuesta. David mató a Goliat con la propia espada de Goliat. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Ahora, entremos a la historia. A mí aprendí a que la historia la podemos entender a través de sus personajes. Y quiero que esta tarde entendamos esta historia a través de sus personajes. ¿Quiénes son sus personajes? Israel, sí, ¿verdad? Y le vamos a agregar a Saúl, su rey, ¿correcto? Vamos y tenemos en la historia a los filisteos, al ejército de los filisteos, ¿correcto? Y tenemos también en la historia a Goliat y a David. Y esta tarde voy a concluir con la parábola inmersa en esta historia. Pero entendamos a cada uno de ellos. Les voy a dar algunos versículos, no todos, otros los podemos concluir porque conocemos la historia. Por ejemplo, la guerra, versículo 19 del capítulo 17. La guerra. ¿A dónde se llevaba a cabo la guerra? Versículo 17. En el valle de Elá. De Ela. ¿Quiénes estaban en guerra? Saúl y todos los soldados israelitas estaban en guerra. ¿Correcto? Por lo tanto, meditemos en ellos. Entendamos cuál era la situación con ellos. Según el versículo 11 y 24, si ustedes gustan pueden comprobarlo. Según los versos 11 y 24, ellos eran muy valientes en esa guerra. ¿Correcto? ¿Están leyendo su Biblia? 11 y 24. Estaban muy valientes enfrentando esa guerra Saúl y los israelitas. No, ¿verdad? Ok, síganme con la lectura, por favor, para que no les mienta. Ellos tenían temor, gran miedo. Ellos estaban angustiados. El versículo 24 hace una descripción todavía más aguda. Cada vez que los israelitas veían ¿a quién? A Goliat. ¿Qué pasaba? Huían. Dice la versión que tengo conmigo, despavoradamente. ¿Cómo se huye? ¿Cuántos han huido alguna vez? Yo recuerdo una vez que huí de una vaca, que al final no sabía, no era vaca, era toro. Y al final no sabía si el toro me estaba siguiendo a mí o a mis amigos. Pero yo corrí, huyendo. ¿Ustedes nunca han huido? ¿Cómo huyen? Ellos huían. ¿De quién? De Goliat. Tenían miedo. Así que esta guerra ahora era una guerra dispareja. Había un ejército muy confiado y había otro ejército, y por cierto, el ejército de Dios estaba como turbado, con gran miedo, no sabía cómo enfrentar la guerra.
el verso 33, encontramos una declaración que deja claro que tenían una falta de confianza. Habían perdido toda la confianza y estaban seguros que nadie podía derrotar ¿a quién? A Goliat. Ya no era la guerra con todos, solo era con Goliat, con un hombre, y nadie lo iba a poder vencer. Habían perdido toda la confianza. Eso es Israel y Saúl, ¿correcto? ¿Y los filisteos? ¿Cómo estaban los filisteos? ¿Cómo estaban los filisteos? ¿Se recuerdan la historia? El versículo 4 dice que mandaron a su hombre, al hombre que les dio la confianza y la seguridad plena, a su paladín, a su campeón. Versículo 4. Pusieron al frente a un famoso guerrero, oriundo de aquí, de Gad. No. Le ponemos una L para no confundirnos. Salió del campamento de los filisteos. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi, no sé cuánto dice ahí su Biblia, la mía lo asemeja a 2.9 metros, 3 metros de altura. De 3 metros de estatura. ¿Cuánto es 3 metros? Yo no mido 2. Me falta un poquito para medir los 2. Así que agreguemos. ¿Recuerdan ustedes de que Saúl era el más grande de todos en altura y que el más grande de los israelitas le llegaba a Saúl a los hombros? ¿Se recuerdan eso? Bueno, si no los mando a leer. Así era Saúl, era el más alto de todos. Así que de los hombros para arriba, la cabeza de Saúl, el rostro de Saúl se veía por encima de todo el ejército. Pero este hombre era todavía mucho más alto. Algunos dicen que Saúl era todo lo contrario, todos le llegaban a Saúl a los hombros, y algunos están concluyendo que Saúl le llegaba a los hombros a Goliat. Y no solo era la estatura, sino que tenía, dice el relato, una armadura especial. Así que lo hacía verse un poco más grande y temeroso. Goliat, un paladín con experiencia desde su juventud. Y por tener a este hombre, todo el ejército se sentía como, todo el ejército filisteo se sentía confiado, seguro, en contraposición con Israel, que tenía gran miedo y temor. Y extraigo la primera lección para nosotros. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tengo miedo? Porque no hemos escogido al paladín que nos va a dar la confianza y la victoria. Cuando tú y yo tengamos a Jesús como nuestro paladín, como nuestro campeón, tú y yo no debemos tener miedo, porque en Él está la victoria. Israel había perdido de vista de que la guerra no la ganaban ellos, sino que era Dios ganando la guerra para ellos. Y ahora, confiando en ellos, se dieron cuenta que en el ejército enemigo había uno más grande y más poderoso. Pero se les olvidó que ellos contaban con alguien más grande y poderoso, que es Jesús.
Cuando tú y yo tenemos miedo, es momento de recordar que Jesús pelea por mí. ¿O no? Vayamos y entendamos un poco más de Goliat, que ya lo hemos descrito. Grande, alto, paladín de experiencia, dice el relato. Y nosotros nos encontramos que Goliat no solo retó al ejército del Dios Todopoderoso. Goliat no solo iba a vencer al ejército de Israel. Goliat y todos los filisteos no solo iban a tomar por cautividad, por esclavitud al pueblo de Israel. Goliat, y me atrevo a decirlo de esta manera, cometió su segundo error. Y ese error lo encontramos en el versículo 43. Y quiero que lo entendamos de esta manera. Goliat comete, en mi parecer, comete un segundo error y garrafal. En el versículo 43 dice que Goliat, el filisteo, le dijo a David. ¿Qué le dice a David? ¿Soy yo perro que vienes contra mí con palos? Pero hasta allí creo que estábamos bien, porque los israelitas consideraban a los demás menos, ¿verdad? Pero el error estuvo en la siguiente frase. Y el filisteo y Goliat, ¿qué dice? Maldito David. ¿Por quién? Por los dioses de Goliat. Y entonces la guerra cambia de giro. Y una guerra física, una guerra en la cual se iban a enfrentar dos ejércitos para conquistarse, cambió de giro de repente por la declaración de Goliat. Y ahora ya no era la guerra contra el ejército de Israel, sino que era contra el Dios del ejército de Israel. ¿Me entienden eso? Porque ahora Goliat puso enfrente de él a sus dioses. Y le dijo a David: con mis dioses yo te mato hoy. Y entonces el versículo 44, para que nos demos cuenta de que la guerra había cambiado. El versículo 44, viene David y versículo 43 estábamos leyendo. Versículo 44 añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y David, versículo 45, le contestó. ¿Qué le contesta David? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti, ¿cómo? En el nombre del Señor Todopoderoso, en el nombre de Dios de los ejércitos de Israel. ¿A quién? A quien tú has desafiado. La guerra cambió. La guerra cambió. Ahora ya no era la guerra entre dos pueblos. Ahora la guerra era entre dioses y un Dios todopoderoso. ¿Quién ganó? Amén, ¿verdad? Yo sé que ustedes saben la victoria. ¿Quién ganó? La guerra cambia de giro. Y ahora había que enfrentar no a los filisteos, sino que había que enfrentar a los filisteos y al ejército de dioses de los filisteos. Nos hace falta estudiar un personaje antes del final que ustedes ya conocen. David. ¿Quién era David? Versículo 12. ¿Dónde había nacido David? David había nacido en Belén de Judea. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuál era el trabajo de David? Era
pastor de ovejas. Eso lo encontramos en el versículo 34 cuando él describe, ¿verdad? Que él era un pastorcito bien humilde. ¿Sí o no? Era un pastorcito bien humilde, bien sencillo, no le hacía daño a nadie. ¿Ah? No, hermanos. ¿No han leído cómo se describe David? No te preocupes, mira, viene un oso, yo lo agarro, viene este otro animal, yo lo agarro, lo destrozo, Así que no crean que Davidcito era tan Davidcito así humildito que no mataba a una hormiga, mataba osos, leones, lo que viniera con tal de defender a quién, a sus ovejas. Ahora, interesante también es encontrar por qué David está allí. Versículo 17. ¿Por qué David llega allí? Porque él era bien obediente a su papá. Y el papá le dijo, no como decía el hermano mayor, ¿verdad? No, tú a chismear, tú a ver aquí cómo están las cosas bienes. Tú no. David no había llegado a conocer el cuento, ¿verdad? David había llegado porque su papá lo envió ¿a qué? A llevarle comida, a averiguar si sus hermanos estaban bien. A esto llegó David, a alimentar a sus hermanos, a ver que sus hermanos estuvieran bien. Y por cierto, le llevó el papá le mandó unos quesitos ahí a un personaje que yo estoy por estudiar ese caso. Tal vez el pastor me puede ayudar también con eso. Le mandó queso ahí a un personaje. Mírenlo en la historia. Al jefe, ¿verdad? Al jefe de los hermanos, para que lo cuide, ¿verdad? Para que cuide a tus hijos, ¿ok? Agradecido. Ahora, sin duda alguna, ustedes ya lo saben, y el versículo 37 lo confirma. David tenía una plena confianza en Dios, ¿sí o no? Una plena confianza en Dios. Ese verso 37 es muy, muy especial. El verso 37, ¿qué dice el verso 37? Y el Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Y mientras Saúl no creía, ¿verdad? Ustedes saben, versículos anteriores, Saúl, no es imposible que tú vayas. Si vamos al versículo 33, le dice Saúl, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho, mientras Goliat, el filisteo, ha sido un guerrero toda su vida. ¡Qué confianza! ¡Qué desconfianza! Yo no sé, pero sí le voy a decir algo a los jóvenes. Por favor, que no me lo desanimen los adultos. ¿Escucharon eso, verdad? Y no se enojen conmigo, los adultos. No se enojen conmigo. Yo los acompaño, si no, miren cuántas canas tengo. Como adultos, no debemos desanimar a los jóvenes. Es que lo vamos a hacer. No, eso no, ¿y para qué? Es que queremos ir a... No, eso es peligroso. Y al final, esos jóvenes no hacen nada, pero es que no los dejamos hacer. No sé si se dan cuenta de eso. Saúl, el rey, no, David, ¿cómo vas a creer? Allí, a pedazos vas a morir. Yo creo que nosotros como adultos, cuando nos trae una idea un joven, algo que hacer para la gloria de Dios, vengamos de rodillas, oremos con ellos y pidamos la dirección del Espíritu Santo. ¿Les parece? Saúl
A Saúl le faltaba fe. Yo sé que a los adultos aquí no. Así que ejerzamos la fe en Dios para con los jóvenes. Y David confiaba plenamente en Dios. Y no era una fe sin fundamento. Y este es otro dato interesante para mi vida. Hay veces nosotros creemos que nuestra fe es una fe en el aire. No. Dios ha hecho y hace muchas cosas en tu vida y a nuestro alrededor para que creamos en Él. Y en David había hecho grandes cosas. Lo había hecho derrotar a un oso, lo había hecho derrotar a un león. Y por eso David estaba confiado y sabía que ese Dios era todopoderoso. Tú y yo debemos estar de igualmente confiados. Porque estoy seguro que no solo yo he visto, no solo yo he vivido, sino que ustedes también han vivido y han visto el poder de Dios. Cómo Dios obra, cuán grandes son los milagros de Dios. Con solo el hecho de estar hoy aquí es un gran milagro de Dios. Me preguntaba, ¿y cuánto tiempo hay de Concord para acá? Yo le dije, hice hora 10 minutos hoy. Me tiraron solo freeway. Pero bien confiado yo, hice hora 10 minutos. Y no me doy cuenta. Y no me he dado cuenta todo lo que Dios apartó para que yo llegara aquí. ¿O no? Muchas veces no nos damos cuenta lo que Dios está haciendo, lo que sus ángeles están haciendo. Pero con el hecho de la vida, con el hecho de venir a adorar a Dios, no solo es que nos cuidó, sino que ha conservado nuestra fe en Él. ¿Por qué? Porque Él pelea por ti. Él pelea por mí. Y el versículo 47, David hace la declaración grande y que tú y yo debemos tenerla siempre en nuestra vida. Porque declara que la salvación es ¿de quién? De Dios. Y la honra va a ser ¿para quién? Para Dios. Todo lo que nosotros hacemos, jóvenes o adultos, debe ser ¿para qué? Para la honra de Dios. Donde se pueda reconocer, donde los demás se puedan dar cuenta que es Dios obrando en tu vida y en la mía. Que no soy yo, sino que es Dios el que está haciendo maravillas en nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Y mis hermanos, debo finalizar, porque ustedes no miran el reloj. Debo finalizar esta tarde, pero como les dije, quiero finalizar con la parábola inmersa en esta historia. Y es tan sencillo poderla ver hoy. ¿Dónde nació David? Belén. ¿Dónde nació Jesús? ¿Me sigue? David era pastor de ovejas. Jesús es nuestro pastor. Jesús fue enviado por su padre. David fue enviado por su padre. ¿A qué? ¿A qué? A darse cuenta, a ver que estemos bien, a alimentarnos, a ser el pan de vida para tu vida y para la mía. David confiaba plenamente en Dios. Jesús, toda su vida, fue entregada a la voluntad de Dios. Y puedo decirlo ciegamente. Lo que el Padre decía a través del Espíritu Santo, Jesús lo hacía. Y si no lo tenía que hacer, no lo hacía. ¿Por qué? Porque él confiaba plenamente en Dios.
Jesús nos vino a enseñar, así como David lo declaró, Jesús nos vino a enseñar que la salvación es de Dios para tu vida y para la mía. Y Jesús mostró en su vida, como David, que la honra y la gloria, todo es para Dios. Ahora, se me quedaba, no quiero dejar de decirlo, se me quedaba, ahí vi la nota, se me quedaba un detalle más. Recuerda que en el versículo 47, David dice que todo es para la honra y la gloria de Dios y que la batalla va a ser para la honra de Dios, ¿de acuerdo? Ahora les hago una pregunta. ¿A dónde terminó la espada? Mínimo, pero yo digo todo, la armadura de Goliat. ¿Dónde terminó la armadura de Goliat? ¿Quién se llevó la armadura y la espada de Goliat? David. ¿David se quedó con él? No, yo creo que los voy a mandar a leer la historia. Sí, pastor, yo sé que usted sí, sabe. Mis hermanos, era un respeto hacia el rey. El rey no iba a la batalla, el capitán ganaba la batalla, y la armadura, lo que habían obtenido de la guerra, sí, ¿verdad? Lo que habían agarrado de la guerra, el botín, gracias pastor, el botín, lo llevaban y lo presentaban ante el rey, ¿correcto? ¿Saben ustedes eso, verdad? Entonces, esta batalla, ¿quién la ganó? David, ¿sí? ¿A quién le debía de presentar él la armadura? La conquista que él había, el botín. ¿A quién? A Saúl. Pero momento, ¿por qué momento? Porque la batalla había sido ganada ¿por quién? ¿Por Saúl? Había sido ganada por el ejército. Hay un detalle más. Bueno, quedaron muchos entonces. ¿Saben que la narración dice que cuando David llega, le dicen, vamos para la batalla, estamos peleando. ¿Y estamos peleando? No, llegaban y cuando veían a Goliat salían corriendo. No, pero ellos dicen que estamos peleando. La batalla ya no fue nada del ejército, para nada de Saúl, para nada de Israel. La batalla fue de Dios, la victoria fue de Dios. Y por lo tanto, el botín debía terminar ¿a dónde? ¿Dónde lo llevó David? Ante el sumo sacerdote. Y eso fue guardado en el templo. Y ahí tenemos la historia cuando el sacerdote le entrega la espada a David. Pero eso estaba guardado donde en el templo, en el palacio de Dios. Porque la batalla y la victoria había sido ¿de quién? De Dios. Cuidado. Muchas veces nos confundimos. Y muchas veces nos ponemos en el lugar de David y queremos derrotar a Goliat. ¿Y saben cómo terminamos? Como le prometió Goliat a David, despedazados. No cometamos ese error. Quien pelea por ti y por mí es Jesús. Quien gana la victoria sobre Goliat es Jesús, no eres tú. Tú ponte detrás de Jesús. ¿Dónde estaba el ejército de Israel cuando cuando iba a pelear con Goliat? Escondiditos, esperando la victoria. Tú y yo debemos esperar la victoria de Jesús y gozarnos. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Gritó, saltó, corrió. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. ¿Por qué? Porque Jesús había ganado la victoria. En esta parábola que encontramos una vez más a Jesús.
Y es hermoso poder ver que Jesús escoge a un joven como David para tomarlo como un símbolo de su batalla, de su guerra, de su lucha por ti y por mí, de su victoria. Tú hay veces quizás te has sentido derrotado por Satanás. Satanás te ha vencido. Y digo hay veces, ¿verdad? Hay veces me ha vencido Satanás. No. Si lo hago yo solo, es seguro. Cuando digo que yo lo voy a hacer, fracaso. Pero si yo busco a Dios, busco a Jesús, pido la dirección del Espíritu Santo, es seguro en tu vida y en la mía que Satanás, que Goliat va a ser derrotado. Es hora, es momento de darnos cuenta que la historia bíblica no es historia de hombres. La historia bíblica es la historia de Dios a través de los hombres, obrando por ti y por mí, mostrando cuán poderoso es, diciendo que Él puede ganar la victoria por ti, por lo cual dejémoslo, dejemos de luchar solos. Para poder estar confiados y obtener la victoria necesitamos a Jesús a nuestro lado. Que Jesús dirija, que el Espíritu Santo me diga, hagamos un alto a mi deseo, a lo que yo quiero, a lo que yo busco, y dejemos que el Espíritu Santo nos diga qué es lo que necesitamos. Que el Espíritu Santo nos diga cuándo callar, que el Espíritu Santo nos diga cuándo actuar, que el Espíritu Santo nos diga cuándo hablar acerca de Dios, para que todo sea victoria en nuestra vida. Porque la victoria es de Jesús. La victoria la gana Jesús. Jesús pelea por ti y por mí. Quizás pueden sentir palabras repetitivas. Quizás pueden sentir de que no pasa más. Pero esta tarde te tengo que confirmar que tus derrotas, que tus fracasos han sido porque Jesús no ha peleado por ti. Por lo tanto, de aquí en adelante podemos vivir en victoria. ¿Cómo? Da unos minutos. Dale unos minutos a Dios. Busquemos a Dios en todo lo que vamos a hacer, en todas nuestras decisiones. Esperemos en Él. Confiemos. Él ya venció. Confiemos y dejemos que Él pelee por nosotros. La victoria está segura. Que esta tarde, al salir de este lugar, desde que salgamos, podamos dejar todas nuestras luchas y victorias en Él y viviremos más tranquilos, viviremos confiados, conociendo que hay una victoria más grande que Él ya ganó para ti y para mí, vida eterna. Y por eso